que somos cuerpo, espíritu y alma, y con el cuerpo, claro, comemos, dormimos, caminamos, hablamos. Con el espíritu tenemos el conocimiento del mundo de los espíritus, pero con el alma tenemos a Dios. Ese es el reto de cada ser humano, poder hacer contacto con su alma. Cuando el ser humano hace contacto con su alma, el ser humano hace contacto con Dios. Y cuando el ser humano hace contacto con Dios, entonces el ser humano es parte del origen de todo. Veamos siempre lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, verso 6 en adelante. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. Y si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo. Empero, si Cristo está con vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, cada ser humano que se cree que no ha pecado hace mentiroso a Dios, porque desde que el ser humano nace ya viene por causa del pecado. Somos pecadores todos y cada uno, y no hay pecados grandes ni pequeños, sino que el pecado es pecado. Pero la gracia del bendito Cordero de Dios, que murió en la cruz del Calvario, limpió el origen del pecado, limpió a la humanidad. Es decir, no hay liberación del pecado en ningún ser humano. No hay liberación del pecado en ninguna religión. Ya el que limpió el pecado se llama Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando el ser humano logra entender que este cuerpo es fruto del pecado, pregúntense entonces por qué nos estamos poniendo viejos. Porque la paga del pecado es muerte. Pregúntense por qué muchos no viven tanto tiempo, porque la paga del pecado es muerte. Y porque nacimos en pecado, este cuerpo tiene que morir por el pecado, pero el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros, ese está vivificado, purificado, santificado, glorificado por la sangre del Cordero. Es decir, a través de nuestro espíritu hablamos con nuestra alma, que es una pequeña partícula de Dios, y sobre el trono estaba uno sentado. ¿Después de qué? Después de los 7,000 años que han pasado desde que Adán y Eva pecaron, después de todo lo que aconteció en el Antiguo y Nuevo Testamento, hay una voz a cada individuo que nos dice: sube acá, para mostrarnos todo lo maravilloso que Dios está haciendo. Conocemos del tiempo, los tiempos, la mitad de un tiempo. Sabemos en qué tiempo estamos viviendo y sabemos que el origen de todo es Dios mismo. Y a través del origen de todo, Dios mismo, a través de su bendita palabra, da esta orden. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, verso 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni aún
mirarlo. Eso es lo que acontece después de todo lo que aconteció en el Antiguo y Nuevo Testamento. El ser humano es llamado en espíritu, y luego la ordenanza de ese Espíritu Santo es poder entender y comprender que el que tomó el librito es el mismo que estuvo en el cielo, que pasó por medio del arcángel Miguel para hacerse Jesucristo, la imagen de Dios para la humanidad, el bendito Cordero que liberó, purificó y quitó el pecado de la muerte de toda la humanidad. Ese que tomó el libro, nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que estaba en ese libro? Estaba el nombre de todos los hijos e hijas de Dios que venían de eternidad, pasaron por esta tierra y van para la eternidad. Tienen el libre albedrío para creer o no creer. Tienen el libre albedrío los seres humanos para acomodarse donde mejor les gusta. Pero con el libre albedrío yo he decidido sentirme parte de Dios, sentir que soy del origen de la creación de Dios y saber con mi libre albedrío que también yo estaba escrito en ese libro de la vida. Es el libro que están todos los hijos e hijas de Dios que vienen de la eternidad, pasan por este cuerpo para hacer contacto con la eternidad una vez más. Muchas gracias, don Carlos.